Hoy voy a hacer un paseo por la huerta en primavera. Hermoso día para hacer un nuevo paseo por la huerta. Una huerta dedicada a las plantas comestibles. Como son muchas plantas y no me voy a detener en cada una de ellas mucho tiempo, les cuento que en el canal tenemos videos individuales de cada una de las plantas, donde les cuento con mucho más detalles. También tenemos videos donde les presento los frutos y muchas recetas. Siempre me gusta iniciar el paseo por este frutal nativo que fue el primero que me dio frutos en la huerta. Se trata del tomate de árbol, chilto, tamarillo o tomate de palo. Nos está regalando ahora en primavera sus pimpollos, para luego darnos sus frutos en otoño, aunque algunos frutos todavía conserva de la última temporada. Aguantan bastante en el arbolito. Este árbol tiene 12 años y nos regala mucha cantidad de frutos en otoño. Ahora, luego del invierno, empezó a rebrotar y ya nos está regalando sus pimpollos. Tenemos muchos videos de ese frutal. Vamos por acá. Acá tenemos una pitaya. Una pitaya que el fruto es muy rico. Lo he probado este año por primera vez. Por acá tenemos un plátano o banano rosa, que la pasó mal en invierno, pero ya está regalando hojas nuevas verdes ahora en primavera. Le gusta el calor, por supuesto. Acá tenemos un tasi. Este nos regala un fruto, es nativo, es muy útil esta planta por los insectos y el fruto es muy rico para hacer recetas. Me encanta. Recetas dulces y saladas. Acá tenemos una planta trepadora africana que nos regala un fruto muy llamativo, de un color muy ornamental, y es comestible el fruto. Se llama akebia. Tenemos video en el canal respecto a esta planta frutal africana. Acá tenemos un jambul. No he probado nunca su fruto, pero ya me han dicho varios amigos y reportes que es un fruto muy bueno, que vale la pena. Así que acá lo estamos esperando. Se llama jambul o jambolán. Vamos a ver si tenemos noticias más adelante para mostrarles. Acá tenemos una cereza magenta. Es una planta muy ornamental. El fruto se puede utilizar para hacer algunas recetas y queda muy bien. Fresco no es tan rico comparado a otras plantas, ¿no? A otros frutos, pero vale la pena para hacer recetas y además muy ornamental. Bueno, por acá tenemos una frambuesa amarilla que ya tiene flores y tiene mucha cantidad de pimpollos. Es muy llamativo el fruto por el color. Sirve para hacer varias recetas. El sabor es muy parecido a la frambuesa roja, pero lo que tiene el color es muy llamativo. Por ahí sirve para hacer platos gourmet y esas cosas que también los colores y eso brindan otras características al plato. Acá tenemos una guayaba serrana, guayabo del país o feijoa, que a medida que va rebrotando nos va regalando sus pimpollos. Tiene cualquier cantidad de pimpollos por todos lados y hojas nuevas. Lo llamativo de esta planta es que cuando florece es muy llamativa, muy ornamental. Son unas flores muy lindas. Tenemos dos plantas acá que se ayudan a polinizar. Y bueno, como les estoy mostrando, está cargada de pimpollos. Vamos por acá. Por acá tenemos uchuva, goldenberry o huemanto, que suelen nacer por todos lados acá en la huerta. Es un frutal muy bueno, andino. El fruto es muy rico y queda muy bien en diferentes recetas. Acá tenemos flor y por acá tenemos frutos. Ya está regalando frutos por acá. Me olvidaba decirles que
La guayaba serrana o feijoa regala unos frutos muy ricos. Tiene un sabor entre guayaba y piña o ananá muy bueno. Por acá, entre todas estas plantas que están en maceta, son todas comestibles. Por acá tenemos lechuga, diente de león, mostaza, acelga roja, perejil por acá, apio por acá. O sea, todas las plantas nos regalan plantas, todas las macetas nos regalan plantas comestibles. Acá tenemos oreja de conejo también se come eso. Bueno, por acá tenemos mentas, tenemos 3 variedades de mentas. Acá tenemos al limón caviar, es un cítrico australiano muy bueno. Todavía no lo he probado, pero sé que es bueno por los reportes que así lo indican. Acá tenemos un frutal nativo muy rico. Este es nativo además de mi zona donde vivo. No tenemos tantos frutales nativos acá. Creo que 5 o 6 serán los nativos. Pero este es uno de los que más me gusta. El tala es espectacular. El sabor de este fruto es una locura. Si bien el fruto es chico, no importa el tamaño en este caso, porque el sabor es muy bueno. Esto sirve para hacer un montón de preparados y el sabor es único, el sabor del tala. Es un frutal que me encanta. Bueno, por acá tenemos un guayabo colorado. Este sí que se banca el frío. No pasa nada con las hojas de este frutal. Dicen que está bueno el fruto. Todavía nunca lo he probado, pero vale la pena. Es nativo. Por acá tenemos, este es Dovialis dulce. Dicen que es muy bueno el sabor de este fruto, del fruto que nos regala esta planta. Ahora está rebrotando, luego el invierno rebrota. Veremos si en algún momento puedo mostrarles el fruto. Ya saben los que siguen el canal que todo lo que consigo de frutos, ya sea que me envíe algún amigo, o cosecho acá en la huerta, o cosecho en algún lugar que me indican que hay un fruto raro, siempre lo muestro. Acá tenemos un cítrico que está buenísimo, el cítrico mano de Buda. Muy llamativo es el fruto este. No tiene pulpa, el fruto que nos regala esta planta, pero es muy aromática. Uno de los aromas de cítricos más ricos dicen que es el del fruto este. Vale la pena. Bueno, por acá tenemos, a ver, ¿qué está? Por acá tenemos borraja que están haciendo por todos lados. Lo utilizamos un montón a la borraja. Acá tenemos hojas más grandes. Y por acá les quería mostrar, a ver en qué maceta había visto. Está empezando a salir el yacón. Un tubérculo andino increíble el yacón. Por ahí tenemos yacón. Creo que en algún momento del paseo les voy a mostrar algunos más grandes. Y también tenemos topinambur en algunas macetas. Bueno, continuemos. Por acá tenemos melisa. Esta lo utilizamos mucho en infusión, en el mate. Es una aromática muy buena. Acá tenemos un frutal que me encanta, la guabiroba, un frutal nativo increíble. Gracias a un amigo, pude probar el fruto por primera vez. Veremos si más adelante les puedo mostrar de mi propia planta. Lo que la temporada pasada pude probar los frutos de este otro frutal nativo, que es la cerela. Increíble frutal. Así que ahora tenemos 3 plantitas de cerela porque el sabor es increíble. Es una cereza nativa, sería esto, algo parecido a eso, pero es distinto, sabor muy bueno. Esto lo da a probar a todo el mundo y le va a gustar. La cerela, esta me la gané en un sorteo, así que bienvenido. Y esta temporada la última temporada nos regaló sus primeros 3 frutos, así que esperemos ahora que ya está por querer florecer. En esta época ya vienen los pimpollos y las flores. Luego les iré mostrando. Acá tenemos una zarzamora que ya está floreciendo. Me gusta mucho el fruto de la zarzamora. Es un fruto con muchos antioxidantes. Así que ahí cultivamos zarzamora para consumir sus frutos, los cuales son muy buenos. Acá tenemos una de las variedades de pitanga que ya está floreciendo. Nos está regalando su suave pero lindo aroma. Como hay varias flores abiertas, se nota el perfume.
Luego nos regala un fruto que es una maravilla. El fruto de la pitanga es otro de los frutos que das a probar y a la gente le gusta mucho. Se puede hacer muchas recetas y está muy bueno. Este año el arbolito, las pitangas en todas las veredas están muy lindas, las plantas, muy grandes. Es su año, me parece. Bueno, después les iré mostrando frutos y recetas. Acá tenemos al arazá rojo o guayaba fresa, que ya le veo pimpollos por acá. Regalo unas flores que son perfumadas y están buenísimas. No son tan perfumadas como otras, pero son más perfumadas que otras. Por ejemplo, al lado de la pitanga, esta es más fuerte el perfume, pero es menos que otras plantas que les voy a mostrar en el camino. Ya tiene sus pimpollos. Luego nos regala frutos en otoño que son una delicia, muy ricos. Son como comer una frutilla pero más dulce, para que sea una idea. Una frutilla o fresa más dulce. Por acá tenemos al arazá serrano, otra variedad de guayaba que crece alto, se está haciendo grande, es de semilla. Este frutal, como al igual la mayoría de los que les estoy mostrando, la gran mayoría son cultivados desde semilla. Son muy pocos los que he comprado, algunos que me han regalado amigos, sí, también tenemos que me han regalado amigos y comprados, pero pocos comprados. Muchos son regalados amigos, intercambios, y el 70% yo diría que son de semilla. Bueno, el arazá serrano nos regala un fruto muy rico. Parecido al arazá rojo, pero tiene algunas diferencias. Por acá tenemos un frutal que estoy esperando y rezando que siempre crezca, nos regale sus frutos, porque los amigos brasileros y paraguayos a este frutal lo aprecian mucho, que es la grumichama. No veo ningún reporte que hable mal de este frutal, sobre todo de su fruto. Dicen que es muy rico, que es deliciosa la grumichama. Veremos, en algún momento las puedo mostrar. Esta me la regaló un amigo cuando era muy pequeña. Tendría 10 centímetros. Fue creciendo, pero le cuesta. Y esperemos en un momento. La planta está viva, lo más importante. Esperemos en algún momento mostrarles más cosas. Bueno, por acá tenemos una pitanga negra que me regaló un amigo, que es de fruto grande aparentemente. Ahora les voy a mostrar del otro lado porque tiene por primera vez un pimpollo. No creo que regale fruto con un solo pimpollo, pero bueno, florecer por lo menos va a ser la primera vez. Ahora les voy a mostrar del otro lado. Por acá tenemos a una de las plantas difíciles para la zona en donde vivo, ya que es tropical, y se trata de la guayaba tropical de pulpa salmón. En este momento está rebrotando. Y digo que es una planta difícil para esta zona porque vivo en una zona templada y la planta es tropical. La cultivé desde semilla, ya nos ha regalado muchos frutos. Año a año rebrota en esta época y luego nos regala sus frutos. Llegan a madurar antes que venga el frío más fuerte, así que la planta está viva y nos regala sus frutos. Es un lujo tener guayaba tropical en esta zona. Este año la pasó muy mal, pensé que se moría la planta porque tuvimos el récord histórico de temperatura mínima en invierno, unos días que fueron terribles, fatales para algunas plantas, se murieron muy pocas plantas, están rebrotando muchas plantas, pero tuvimos el récord histórico en 30 años. Así que estas plantas, que muchas son jóvenes, las más adultas tienen 12 años, las demás son todas más jóvenes. La pasaron mal, pero están rebrotando la mayoría. Solamente se murieron una o dos plantas nomás. Bueno, por acá, ¿qué tenemos? Acá tengo una de las plantas que la pasó muy mal, pero ahora está rebrotando. Veo síntomas de vida y eso es muy lindo. Es una planta de jambo amarillo. Es una variante de la cereza magenta. Jambo amarillo, otro frutal que es apreciado en algunas zonas. Por acá tenemos un arazá amarillo, otra variedad de arazá, otra guayaba, muy rico el fruto y queda muy bien para hacer muchas recetas. La planta ya nos ha dado muchos frutos en un tamaño pequeño. Por acá tenemos un ubajay que ahora está rebrotando. Este año le estoy rezando para que nos regale sus frutos y poder mostrárselos.
y hacer recetas. Es un frutal nativo muy bueno. Y quizás de los que tengo acá, de los frutales nativos, el de mayor tamaño que ya me ha dado fruto. Esperemos este año lo pueda hacer de nuevo porque lo quiero mostrar por todos lados. Otro frutal nativo que me gusta difundir es el 7 capote. Nos regala un fruto muy rico y además tiene las flores más perfumadas del jardín. Le gana a todos los demás. Quizás está en el puesto 1 de flores perfumadas en el jardín. Ornamental, las flores son muy lindas, son más grandes que otros frutales y tienen muy lindo perfume. Luego nos regala un fruto muy rico. Bueno, por acá tenemos a una de las jaboticabas regalándonos sus hojas en esta época que se pone muy ornamental. Este es un frutal nativo muy bueno. Va a vivir muchos años, más que yo. Nos regala sus frutos pegados al tronco principal, unidos como si fueran pelotitas negras, uvas pegadas al tronco. Este es un sabor parecido, no igual, pero parecido al de la uva. Sería como la uva nativa para mí. El árbol es muy medicinal y nos brinda muchos beneficios en muchos aspectos. Por allá tenemos a la otra pitanga, otra de las variedades de pitanga, floreciendo. Miren, regalando su lindo aroma, suavecito pero lindo. Cuando hay muchas flores se hace notar. Bueno, nos va a regalar un fruto muy rico, que doy a convidar todo lo que puedo para que la gente conozca este frutal nativo, que aunque está en el Código Alimentario Argentino, no mucha gente lo conoce. Bueno, por ahí está floreciendo, linda época. Acá les quería mostrar a la pitanga variedad negra que está regalando un pimpollo por primera vez. Esta me la regaló un amigo, la plantita, y aparentemente es de la variedad de fruto grande. Veremos. Pero bueno, si no nos da fruto, por acá tenemos otra planta que ya nos viene dando frutos de la variedad negra. El fruto es pequeño, pero bueno, vale la pena. El sabor, las veces que lo he dado a probar, les ha encantado todo. Mucho. La gente dice, ¿cómo este fruto no se conoce? Es lo primero que te dice cuando lo prueban. O sea, que eso habla muy bien de la pitanga variedad negra. Muy rico. Por acá tenemos al tomate de monte, que este año lo presenté por primera vez. Ya tiene pimpollo, acá le estoy viendo. Es muy lindo, muy ornamental. El sabor es bastante parecido al pariente tomate de árbol, chilto o tamarillo, pero tiene algunas diferencias, ¿eh? No es 100% igual, eso lo hace llamativo. Además, lo que tiene que en un tamaño maceta, no muy grande, nos regala varios frutos y no es de porte grande. No necesita gran tamaño ni gran lugar para poder cultivarse. Las flores son lindas, muy ornamentales, se carga de racimos de flores. Ahora son, por ahora, pimpollos. Pero bueno, después, más adelante, les mostraré más. Es un frutal que quiero difundir. Por acá tenemos un guavillú que puse en tierra por primera vez. Se murió el cedrón. Creo que cumplió su ciclo porque ya estaba hace años. Y ahí puse un guavillú, que es un frutal nativo, que más adelante en el paseo les voy a mostrar una planta más grande. Por acá tenemos rosa mosqueta, tenemos por todos lados. Aprendí a cultivarla y está... hay por todos lados plantas. Tenemos muchas plantas de rosa mosqueta. Bueno, esta es la planta madre de rosa mosqueta, la que ya tiene varios años. Gracias a esta pude cultivar las otras. Estoy viendo que en todas ya hay pimpollos. No se necesita gran tamaño de maceta para tener una rosa mosqueta, porque hice la prueba en una maceta de 10 litros y tenemos una planta que ya nos está por regalar sus flores. Está por primera vez. Ya tiene pimpollo. Muchos pimpollos. Va a ser un año con buena cantidad de frutos aparentemente, si todo se da bien. Por acá tenemos un Hua Azú. Esta es una solanácea
El fruto dicen que está bueno. Acá hasta ahora no ha cumplido el ciclo, no ha llegado con el clima, es tropical esta. Ha florecido y dado fruto, pero el fruto no ha llegado a madurar antes de que venga el frío. Cuando viene el frío queda en pausa y después se termina secando. Veremos si se va adaptando y podemos probar en algún momento algún fruto. Si no, no será para esta zona. Lo tendremos como ornamental o si no, de luego lo voy a donar. Eso pasa con algunos frutales, los voy donando para las zonas que van. Cuando hago la prueba acá y no funciona, que cosechemos frutos, lo dono para un lugar que sí puedan hacerlo y se aproveche. Bueno, vamos por allá. Bueno, por acá tenemos a una de las borrajas floreciendo. Tenemos muchas borrajas por todos lados, la cual atrae muchas abejas. Me encanta la época de floración de la borraja porque atrae muchos polinizadores. Brinda muchos beneficios para los demás seres. Bueno, acá tenemos un huevito de gallo, otro de los frutales nativos que también es nativo de la zona en donde vivo. Como les dije en una parte, no son muchos, pero algunos están buenos. Comparado a otras zonas, esta es una zona pobre de fruta nativo, pero algunos tenemos. Y este vale la pena. Sobre todo, este está muy bueno, a diferencia del tala, que es muy rico para comer fresco y para hacer recetas. Este es rico para comer fresco, pero queda muy bien en recetas. El helado de esto es único, una locura total. Ya está por florecer en cualquier momento. Bueno, vamos por acá, les voy a mostrar que acá tenemos habas, plantas de habas por todos lados, en todas las macetas. Esto no solamente está bueno para consumir, en algunos países se consume muchísimo, inclusive en platos dulces. Acá en donde vivo se consume, se vende en los negocios. Hay épocas que tienen chauchas de habas, pero la gente los consume solo salados. Bueno, hay países que lo consumen, regiones que lo consumen también dulce. Yo los consumo mucho, hago muchas recetas, pero a su vez el otro beneficio que trae las habas en una huerta de plantas comestibles y sobre todo en macetas es que estas plantas le proporcionan beneficios a la tierra. Generalmente muchas plantas consumen nutrientes, esta aporta nutrientes. Así que después ahí plantamos pimientos, tomates, otras plantas que necesitan nutrientes y esta se los brinda, las habas. Así que es una planta muy útil para tener año a año acá. Vamos por acá. Acá tenemos una ciruela de Natal. Los reportes indican que el fruto es muy bueno. Además es muy ornamental porque tiene unas flores que son muy lindas y tiene un perfume muy parecido al jazmín. Muy parecido. Veremos si en algún momento les puedo mostrar sus frutos, que es a lo que me dedico, a mostrar la parte comestible de las plantas. Bueno, ciruela de Natal. Por acá tenemos una que me encanta, que es el guamirín cereza. Es un frutal increíble. El sabor de este frutito, que es pequeño, vale mucho la pena. Es un poco más grande que que el tala y más pequeño que una pitanga. Acá está rebrotando. Siempre en esta época parece que está pelado del todo, muerto, pero no, rebrota. Ahí está. Veremos después si les puedo mostrar más videos. Acá tenemos un aguaí. Este es un frutal nativo que nunca he llegado a probar. Veremos si necesita otra planta. Aparentemente es el tema. Acá tenemos más rosas mosquetas. Acá tenemos una que me regaló un amigo hace poco, que se llama naranjita de monte. Es una eugenia. Acá está rebrotando, así que va bien. Es un frutal nuevo. Acá tenemos, estoy observando nuevas. Acá tiene nuevas hojitas y algunos pimpollos ya. Se trata del quebrachillo. Es otro frutal nativo. Hasta ahora nunca lo he probado. Algunos de los frutales que tengo acá en la huerta, varios los he cosechado acá y he probado sus frutos de mis propias plantas. Otros lo he cosechado en la calle o en lugares donde he encontrado arbolitos. Y otros me han enviado amigos, varios amigos que colaboran, son buena gente, muy buena gente, han ayudado mucho en
en presentarle varios de los frutos que tengo en los videos. Siempre que los presento los saludo y les agradezco porque me han ayudado un montón. No voy a nombrar a uno solo de ellos porque si me olvido uno voy a quedar mal con el resto. Pero bueno, ya saben quiénes son. Por acá tenemos otro uchuva, goldenberry o manto que, como yo como los frutos y suelo escupir las semillas, nacen por todos lados. Allá tenemos otra rosa mosqueta, otra por allá. Acá tenemos la otra variedad de tomate de árbol, chilto amarillo, que también está con los pimpollos en esta época. Y acá tiene un fruto que aún dejé colgado en el arbolito. Hasta que no lo veo que se arruga, no lo cosecho, lo dejo para convidar o para mostrar. Acá tenemos otra variedad de guayaba que se trata del arazá negro y que ya está con pimpollos. Otro frutal increíble, muy bueno, flores perfumadas, muy rico el sabor del fruto. En recetas es una locura cómo queda el arazá negro. Me olvidé decirle que el guamirín cereza también tiene flores perfumadas, por ahí más suaves que otras, pero se notan. Acá tenemos otra cerela que ya está con pimpollos, acá le veo, por ahí hay pimpollos de la cerela. Este año espero mostrarle mucho más la cerela. Acá tenemos otra ciruela de Natal que va muy bien. Por acá tenemos otro arazá amarillo, en este caso está en tierra. Tenemos otro en maceta que ya les mostré en el paseo, muy bueno. Por acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos al burucuyá, otro de los frutales nativos y nativos de la zona en donde vivo. Casi todos los frutales nativos de esta zona los tengo cultivados acá, porque me gusta difundirlos, ya que son nativos, y son nativos de esta zona, que traen muchos beneficios en un montón de aspectos. Esto, por ejemplo, atrae polinizadores, unas mariposas que se llenan, acá dejan los huevitos, crían las orugas y después vienen las mariposas que ayudan a polinizar. Este es pariente del maracuyá, es nativo, vale la pena para hacer recetas. El fruto, quizás comparado a otros de la especie pasiflora, es más insulso de sabor, pero tiene su sabor y en recetas queda muy bien. Ya he descubierto varias recetas que es muy bueno este fruto. Bueno, ahora está recontra cargadísimo de pimpollos, está empezando a florecer. Estas flores son muy vistosas, muy llamativas. De vez en cuando alguna la polinizo y si no vienen los insectos y polinizan. Está por donde mire hay pimpollos, es una locura. Bueno, por acá que tenemos. Acá tenemos las repetidas, por ahí las estoy obviando. Algunas repetidas hay. Pero las otras les estoy mostrando. Acá tenemos otro arazá rojo o guayaba fresa. Este está en maceta. La otra que les mostré anteriormente está en tierra. Tenemos una y una por ahí. Cuando tengo dos plantas, una la pongo en maceta, otra en tierra. Y voy observando características. Por ahí una la pongo más a la sol, otra más a la sombra, a ver cómo se comportan. Voy viendo esas cosas para ir comparando. Acá tenemos al limón paraguayo o limón mandarina, que está con pimpollo en este momento. Están altos, no se van a llegar a ver, pero hay pimpollos y esto nos va a regalar muy buen perfume. Por acá tenemos otra guayaba tropical, pero en este caso se trata de la variedad de piel verde y pulpa blanca. Es otro sabor diferente a la otra que les mostré en el principio del paseo. Ahora está rebrotando también. Esta está buenísima para comer fresca, es increíble, y para hacer recetas también muy buena. La otra madura con menos dulzor que esta, la otra variedad que les mostré, la de pulpa salmón. Entonces, para comer fresca considero esta mejor variedad en esta zona que la de pulpa salmón, pero la de pulpa salmón para hacer recetas es una locura. El dulce de eso, sobre todo el dulce de corte que tenemos en el canal La Receta, es una locura. Bueno, ahora está rebrotando. Estas hojas se caen, se ponen de este color en esta zona por el frío.
Yo he visto amigos de Brasil, otras zonas de Argentina y Paraguay que siempre se mantiene verde esta planta. No pierde las hojas y no se ponen de este color. Entonces por ahí llama la atención este color en una guayaba tropical. Pero bueno, es por el frío. Acá se caen las hojas. Pero lo importante es que la planta vive. Al principio tenía ese temor de que se secaran. Por acá tenemos una Hora Pronobis. Esta es muy conocida y utilizada en Brasil. Es el país número 1 para utilizar y sobre todo difundir esta planta. Es un cactus comestible, se comen las hojas, da frutos que se comen. Acá nunca ha llegado a dar frutos. Ha florecido, sí, unas flores espectaculares, muy lindas a la vista, muy perfumadas, un perfume distinto, raro, que atrae 10.000 insectos. Es impresionante cómo se carga de polinizadores esta planta, los enloquece, se vuelven locos. Bueno, los marea casi, es terrible. Y a mí me gusta mucho el aroma de la Hora Pronobis. Bueno, así todos los años florece. Y después cuajan frutos, pero viene el frío y se quedan pausados ahí, no llega con el... Le faltaría un tiempo más, yo calculo que unos 20, 30 días más y tendríamos frutos. Veremos, por ahí se adapta, pero bueno, lo importante ya que vive, consumimos las hojas en ensaladas y después disfrutamos de sus flores. Y los polinizadores también. Acá tenemos otra Quevia, quinata, que les mostré una un poco más pequeña al principio. Esperemos mostrar sus frutos, los cuales son muy llamativos. Por acá tenemos otra ciruela natal, más rosa mosqueta. Por acá tenemos una moringa. Esta pensé que se moría en invierno, pero no, ya está rebrotando. Así que luego les voy a mostrar más en extenso la moringa cuando esté más grandecita. Por acá que tenemos un caqui, que este nos ha dado frutos por primera vez en maceta. Muy ricos los frutos, muy buenos, valieron mucho la pena. El caqui es bastante conocido por todo el mundo. Pero bueno, siempre hay gente que por ahí no los conoce a todos los frutales. Es un frutal asiático muy bueno, muy apreciado. Esto en China, en Japón, en esos países lo consumen todo el tiempo. Este año, en la última temporada, con unos frutos que me regalaron una amiga, hice caqui seco, que fue una locura. Esa receta me la pasó un amigo chino y es una receta que hacen todos los años allá en China, sobre todo en su pueblo, y la receta fue una locura. O sea, este fruto acá en donde yo vivo, en algunas verdulerías, fruterías, negocios, se vende en alguna época. Algunas veces ves, no es el fruto habitual que ves siempre en el negocio, pero a veces se ve. Y cuando se ve, la gente lo consume como un fruto fresco, pero jamás he visto que alguien lo hiciera seco. La receta la tenemos en el canal, caqui seco es una locura. Bueno, por acá tenemos una Eugenia repanda, o llamado Nengapirín negro. Este año no me dio frutos, pero sí me dio flores. Veremos si este año, esta temporada nueva, nos pueda dar frutitos para mostrarles. Acá tenemos otro tala, que ya tenía hojas más grandes. Increíble frutal nativo. Hablando de nativo, acá tenemos uno de los especiales, que es el guavillú. Este lo conoce mucho en Paraguay, en el sur de Brasil, norte de Argentina, un par de Misiones, esa zona, Corrientes, Entre Ríos, y en Uruguay. En Uruguay he tenido muchos reportes de árboles muy longevos, de cientos de años, muy grandes. La gente no los conoce mucho acá, pero es espectacular. Es como un arándano, pero más rico. Yo digo que es un arándano más sabroso. Y tiene muchos beneficios. Las flores son perfumadas. Este ocupa el segundo lugar en flor perfumada más fuerte acá en la huerta. Después del 7 capotes viene el guavillú. Flores perfumadas, atrae polinizadores y frutos muy ricos. Medicinal la planta además. Qué mejor. Por acá tenemos muchas orejas de conejo. Es una planta que se utiliza mucho como ornamental en donde vivo. En esta ciudad
Vos ves muchos en canteros, en jardines, pero lo que no sabe la gente es que es comestible y se consume en preparados dulces o salados. Tenemos recetas en el canal y bueno, a mí me gusta difundir las plantas comestibles, así que esa es una que vale la pena difundir. Acá tenemos un pasto de limón. Este es una aromática que los asiáticos lo conocen y consumen mucho, mucho, mucho. Se puede utilizar tanto las hojas como el tallo blanco, la parte que está más enterrada, es como una cebolla blanca, y se puede utilizar también eso, se machaca, se utiliza en comidas, en infusiones, muy buena, yo la utilizo todo el tiempo, sobre todo en el mate, lo utilizo todo el tiempo, me encanta el sabor que brinda a los preparados. Por acá tenemos un cactus nativo que se llama ulúa. Ahora ya quiere florecer. Este regala unas flores. Para que sea una idea, es muy similar la flor de este cactus nativo al de la pitaya. Muy, muy parecido. En perfume, en tamaño, en forma. Son unas flores espectaculares. Acá veo un caracol, está escondido, que se lo viene y se lo morfa al ulúa. Ahí lo expulsé, no lo maté porque no me gusta matar ningún bicho. Bueno, el ulúa nos regala un fruto muy rico, parecido a la pitaya de pulpa blanca, para que sea una idea el que ha probado pitaya. Está cargado de futuras flores. De ahí va a salir. Acá también, acá, por donde mire, va a haber flores en algún momento. Tenemos un video del momento de la floración que se da siempre a la tardecita noche. Florece y permanece en una sola noche abierta. Atrae a los bichos, los atrae a los polinizadores muchísimo. Y quedan medio atrapados. Yo a la mañana siguiente, cuando vi la planta que estaba ya cerrando su flor, veía insectos que se quedaban adentro enloquecidos por el aroma que los embriaga, los enloquece, y se quedan atrapados. Funciona medio de trampa de insectos. Es como carnívora la flor del ulúa. Y la pitaya, que es esta que tenemos acá, también es muy similar en características. Lo que tiene es que esta sufre más el frío. El cactus nativo ulúa es más resistente y el sabor es parecido a la pitaya, así que por convenir cultivar conviene el ulúa si quieren un sabor parecido a la pitaya, pero con menos complicaciones en cuanto al clima. Acá tenemos la pitaya que se aguanta menos el frío, pero bueno, la tenemos ahí bien, va creciendo. Veremos si en algún momento les puedo mostrar el fruto también de la pitaya. Del ulúa tenemos videos al respecto en el canal. Sigamos por acá. Bueno, por acá tenemos al chalchal. Esa se utiliza mucho en varias provincias de Argentina. Es nativa, es una planta nativa y es frutal. Pero se utiliza muchísimo las hojas en tereré como medicinal. En infusiones frías, me han dicho varios conocidos que la vienen utilizando desde hace años y ancestralmente, que se utiliza la hoja fría del chalchal en infusiones frías, en tereré sobre todo, porque si se le utiliza en infusiones calientes pierde propiedades. Ahora está rebrotando. Acá no sabemos si va a llegar por el tema del tamaño del lugar a ver sus frutos, pero bueno, sus hojas las podemos utilizar, brindan muchos beneficios, así que bienvenida. Por acá tenemos una sapiranga. Es otra eugenia que me regaló unos buenos amigos y está ahora regalando sus primeras hojitas nuevas de la temporada. Están cayendo las de abajo y están viniendo las hojas nuevas. Más adelante espero mostrarles novedades respecto a este frutal. Acá tenemos a la guayaba cimarrón. Esta brinda unas frutitas muy ricas, muy similar, no igual, pero es una mezcla entre guayaba y arazá amarillo. Los frutos son muy buenos,
y lo que tiene la planta que es ideal para pequeños espacios. Para el que quiere tener un sabor parecido a la guayaba, pero tiene muy poco espacio, esta se puede tener en maceta no muy grande. El tamaño es compacto de la planta, regala muchas flores y muchos frutos. Vale la pena por ese lado también. Está muy bueno, tenemos varios videos al respecto. Acá tenemos un topinambur. Esto brinda un tubérculo comestible, que tenemos muchas recetas en el canal, lo vengo mostrando. Ahora está recién emergiendo la planta. Sale una planta muy linda. Nos regala flores que son parecidas al girasol. Es pariente del girasol la planta. Tiene una flor parecida al girasol. Y después cuando se seca, revisamos abajo y tenemos sus tubérculos, los cuales utilizamos para preparados dulces o salados también. Es muy bueno el sabor del topinambur. Y el yacón, que me parece que hay por acá, a ver. Ya había observado también, ya nos mostré otra maceta. Ah, acá tenemos yacón. Acá. Este yacón, que está ahí emergiendo. Ahí se ven sus pequeñas hojitas que salen ahora. Y este es topinambur. Tenemos en muchas macetas. Son dos tubérculos que con tamaño de maceta. Estas son tachos de pintura de 20 litros. Con ese tamaño ya nos dan tubérculos. Y buena cantidad. Así que en un tamaño más grande y en tierra, sobre todo en tierra, la cosa cambia porque se ponen más grandes los tubérculos. Tanto el topinambur como el yacón. Sobre todo el yacón necesita un poco más de lugar, pero este tamaño de maceta nos regala sus frutos, sus tubérculos. Por acá tenemos al piquillín negro, otro frutal nativo que en este caso nos está regalando sus flores por primera vez. Pimpollos tiene un montón, pero son muy difíciles de ver porque se camuflan. A ver si les puedo mostrar. Por acá tenemos pimpollo, no sé si se llega a ver porque el sol me tapa. Pero bueno, por ahí tenemos pimpollo y por acá hay flor, por primera vez. Ahí hay son muy pequeñas las florcitas. Pero bueno, si uno se detiene y las observa, están las flores ya hay varias flores abiertas y tiene muchos pimpollos. Por primera vez lo está haciendo, así que veremos si después les puedo mostrar sus frutos. Por acá tenemos mostaza, que esta lo utilizamos un montón la hoja en ensaladas y otro tipo de preparados. Está muy buena. Y bueno, vamos por allá que casi ya me estoy por despedir. No me pude detener en cada planta como me gustaría a mí, porque si no sería un video demasiado largo. Bueno, acá estamos haciendo un paneo por todas las plantas. En esta huerta nunca me aburro porque tenemos plantas muy diferentes entre sí, muchas, y cada una tiene sus tiempos. Entonces lo que les estoy mostrando ahora, en una semana, 2 semanas cambia un montón. A las plantas que están en pimpollo ahora nos van a arreglar sus flores después. Las que están con flores ahora se van a caer las flores, van a empezar a cuajar los frutos. Entonces lo que les muestro ahora cambia en 1 o 2 semanas y mucho. Podría hacer muchos videos así porque serían siempre diferentes. Son diferentes los tiempos de cada una de ellas, así que eso hace que sea entretenido. Este es un espacio pequeño de 7 por 10 metros, mucho está en maceta. Y si tendría pocas plantas de las mismas especies, sería todo muy rápido y muy aburrido para mí. Muy aburrido. A mí me gusta que sea así muy variado y bueno, que sean todas plantas comestibles, que es lo que me dedico a mostrarlas, difundirlas. Muchas necesitan difusión, algunas están en peligro de extinción, que eso es un tema para tener en cuenta. Y bueno, lo interesante de esto es que acá empezamos a difundirlas hace unos años y varios ya tienen de estas plantitas en sus huertas, varios están haciendo arbolitos en otros lugares, varias plantas se están vendiendo a partir de esta difusión, así que eso nos pone muy contentos
de que vale la pena haber empezado este camino y continuarlo. Bueno, ahora me voy a despedir. Lo voy a hacer hasta la próxima. Espero que les haya gustado este video. Me acompañé de unos mates, vean. Para el que no conoce los mates, siempre que hago un paseo está el mate, esta querida infusión, acompañándome para que sean más lindos los paseos. Bueno, hoy tocado un día muy lindo de sol. Lo único que les puedo mostrar acá a mi alrededor son cemento, edificios, vivo al lado de una avenida y el único arbolito que hay es un laurel de un vecino, nada más. El único espacio verde casi que hay que en la manzana es este, de estos frutales raros. Bueno, como les dije al principio, de todas estas plantas tenemos videos individuales en el canal. Ahí les cuento de qué se trata, cómo se cultiva, sus beneficios, cómo son sus frutos y usos. También tenemos videos individuales de los frutos. A medida que voy consiguiendo, cosechando, probando, los voy mostrando, difundiendo. Y también tenemos muchas recetas. En invierno, que es una época que no hay mucho para mostrar en la huerta, si hay tiempo para hacer muchas recetas y difundir los frutales a través de esos videos. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pónganle me gusta, aprieten en la manito. Les pido también que si pueden colaboren a través del botón gracias que se encuentra presente en cada video. También únanse al canal, así me ayudan a mantenerlo. Compartan entre sus amigos los datos de nuestro canal. Y bueno, nos vemos la próxima con algún paseo o algún otro video. Nos vemos. Chau, 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 chau.